Hola, muy buenas. Soy uno de los miembros de Si yo puc, tú també, #Epilep. Esto quiere decir si yo puedo, tú también, #Epilep. Esta entidad nació con el fin de visualizar la epilepsia mediante la participación y la organización de actos deportivos, para enseñar a la gente, a todo el mundo, que la gente que tenemos epilepsia podemos realizar deportes y muchas más cosas. Que no tenemos que quedarnos ocultos en casa, que podemos seguir nuestros sueños, que podemos ponernos retos en la vida, cada uno a su alcance, como es lógico, como cualquier otra persona, y dependiendo también del grado de afectación de la epilepsia. Hoy tengo el placer de poder contar con dos miembros de Neuroclinic. Neuroclinic es un centro integrado por profesionales de diferentes ámbitos: psicología, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, que ofrece tanto servicios y tratamientos aislados de cada una de sus especialidades como tratamientos combinados en caso necesario. En Neuroclinic se fijan como objetivos programas de rehabilitación integral, multidisciplinar, encaminados a la readaptación del paciente a su vida diaria, apoyo, orientación a la familia, informar y ofrecer asesoramiento técnico. O nos acompañan dos fisioterapeutas titulados, colegiados, que es Gemma Marchena y Carlos Canónigo. Gemma es graduada en fisioterapia, tiene un máster en neurorehabilitación y formación en intervención terapéutica neurológica en el paciente con daño cerebral adquirido. Y Carlos, también fisioterapeuta, graduado, colegiado, con un posgrado de experto en fisioterapia deportiva y readaptación, formaciones técnicas manipulativas y miotensivas de la columna, pelvis, extremidades superiores e inferiores, formación en fibrólisis instrumental miofacial, unas palabras muy complicadas para mí, para poder decir, pero todo esto lo que saben hacer nuestros queridos fisioterapeutas. Si os parece bien, primero quiero hablar un poco de mi experiencia y después les damos paso a ellos, porque ellos hablarán de la parte profesional. A mí me gustaría hablar de nuestra parte, que es por eso que creamos el Si yo puc, tú també. Todos he sabido que hacer ejercicio físico es bueno. La pregunta es, ¿y para los que tenemos epilepsia? Pues también. La epilepsia es una enfermedad que no incapacita a nadie para hacer deporte o movilidad. Tanto ejercicio físico como intelectual reducen la posibilidad de sufrir nuestras crisis. Entonces, tenemos que animarnos a salir, tenemos que animarnos ni que sea andar, tenemos que animarnos a hacer un deporte. Hay muchos estudios que demuestran los beneficios que ofrece una práctica regular del deporte. Como hay diferentes tipos de crisis, también hay diferentes tipos de personas. Tenemos que hablar con los profesionales, que pueden ser nuestros fisios o puede ser nuestro neurólogo, para que nos adapten este ejercicio, y para no es pedirles permiso, pero sí consejo, y consultar con nuestro médico habitual y decir, pues tengo ganas de hacer esto, ¿cómo lo ves? Y hacer un poco de puesta en común. Si mientras hacemos una actividad tenemos una crisis, no pasa nada, porque no es por hacer la actividad que tenemos la crisis. Las crisis aparecen sin un motivo exacto y aparente para que nos dé. Pues no pasa nada. Siempre tenemos que tomar medidas, por ejemplo, no ir solos en según qué tipo de actividad. Pero después también nos hablarán los profesionales de qué tipos de actividad. Puedes hacer running, puedes hacer gimnasia, puedes hacer danza, tenis, pádel, etc. Ellos nos pondrán después y nos dirán cuáles son las más adecuadas o cuáles nos pueden ir mejor a nosotros. También se ha mirado qué deportes acuáticos, por ejemplo, natación. Si nuestra medicación es estable y nuestras crisis están medio controladas y tenemos a alguien que nos pueda dar soporte, ¿por qué no? También podemos hacer natación. Y entonces es lo que decíamos, ir adaptando un poquito las cosas. También al hacer deporte, que ahora hablaré también de mi experiencia desde que lo estoy practicando, los beneficios psicológicos que tenemos para mejorar la autoestima, para mejorar la depresión, disminución del estrés. Nos suben las endorfinas, la molécula de felicidad y estamos
nos sienta muy bien. Después la dimensión social, estar con más gente, que también es una manera de poderles, entre comillas, culturizar y explicar lo que nos pasa para que no tengan miedo y decir que no pasa nada. Tenemos una crisis que nos controlada, que nos vean, que nos ayuden y nada más, y ir enseñando. Vale, tengo epilepsia desde los 5 años y hace 6 años que soy fármaco resistente. Descubrí el deporte por casualidad. Yo en el gimnasio nunca había realizado ningún tipo de deporte específico, hasta que un día estaba muy ansioso y decidí empezar a apuntarme a un gimnasio. Pasó un poco de tiempo, encontré a un grupo de gente muy interesante, muy maja, y empecé a correr. Y descubrí otro campo que era correr y aparte del entreno, hacer carreras. Esto fue creciendo, creamos nuestras camisetas, nuestro querido color morado. ¿Para qué? Para visualizar, para poder mostrar a todo el mundo que podemos hacer cosas, que podemos hacer carreras, que podemos disfrutarlo todo mucho. Y siempre recordaré la primera vez que crucé mi primera meta. Se me caían las lágrimas de emoción, de poder decir, lo he logrado. Por eso la frase, si yo puedo, tú también, y se pueden lograr las cosas. Es la inmensa satisfacción y felicidad cuando cruzas la meta, es indescriptible, Y es poquito a poco ponerte estos pequeños retos. Y cada vez que ganas uno de estos retos, normalizas y naturalizas pues tener esta enfermedad que nos une a todos. Aquí podemos tener ahora también familiares, cuidadores, pero todos nos unen en estas charlas y en estos momentos la epilepsia. A mí ha sido un salvavidas y veo que también está funcionando a mucha gente, por eso os animo a probarlo. Yo ya he hablado demasiado, ya veréis que me gusta hablar, pero doy paso a nuestros invitados, a Gemma y a Carlos, y hacemos esta presentación y esta mesa redonda. Y muchísimas gracias. Primero, daros las gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por lo que nos vais a enseñar, que es precioso. Vale, bueno, vamos a empezar. Voy a intentar compartiros en primer lugar el PowerPoint, ¿vale? A ver si puedo. Creo que... A ver, no sé si lo estáis viendo ya. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Vale, perfecto. A ver, bajo esto. Vale, lo pongo en grande. Perfecto. Vale, bueno, buenas tardes a todos los que estamos desde España. Buenos días a todos los que estáis en el continente americano. En primer lugar, dar las gracias, ¿no?, a todos los organizantes, ¿no?, de este encuentro, por darnos la oportunidad, ¿no?, por darnos la opción de dar esta pequeña charla para todos vosotros, que esperamos, bueno, que os sea entretenida y que podamos enseñaros aunque sea alguna cosilla. Bueno, ya nos han presentado, pero bueno, él es Carlos, yo soy Gemma. Él es experto en actividad física y deporte y yo en neurorehabilitación. Entonces, cada uno desde nuestro ámbito vamos a intentar, ¿no?, explicar un poquito pues todo lo que sabemos, o al menos resumirlo, haciendo un pequeño hincapié, ¿no?, sobre todos estos deportes que podemos practicar, cuáles no. ¿Vale? Y bueno, hablaremos sobre el famoso mito, ¿no?, de que todas aquellas personas que sufren epilepsia, en principio siempre se ha recomendado que no realicen deporte, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre todo esto y a ver cómo ha cambiado, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito, ¿no?, con un poquito de introducción y decir que a pesar, ¿no?, de que la esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos años, sí que es verdad que vivimos en una sociedad totalmente sedentaria, donde hay un gran índice de enfermedades crónicas, ¿no?, y donde estas enfermedades crónicas cada vez salen antes. Entonces, en general, la salud de la población está disminuyendo y está empeorando bastante, ¿no? Este artículo que os he referenciado aquí es del 2005 y se llegó a concluir que si los jóvenes, ¿no?, los niños de aquel entonces, que somos los jóvenes que ahora tenemos 20, 25 años, no cambiábamos nuestros hábitos de vida,
íbamos a tener una esperanza de vida menor que la de nuestros padres. Claro, esto realmente es una afirmación muy, muy alarmante, ¿no? Porque por un factor totalmente susceptible a ser modificado, que podemos cambiar con nuestros hábitos de vida, podemos vivir menos que nuestros padres, ¿no? Con todo lo que ellos pueden haber pasado. Este estudio se hizo en Estados Unidos y que es verdad pues, que cada país tiene unas condiciones diferentes, pero bueno, si más no, da mucho que pensar, ¿no? Entonces, dentro del estudio hablaban pues, de estos hábitos saludables, ¿no? Y no en primer lugar, pero sí que hacían mucho hincapié en la inactividad, ¿no? La inactividad realmente nos rodea hoy en día en las sociedades en las que vivimos y es secundario mayormente a dos procesos, ¿no? El primero es las grandes urbes en las que hoy en día quien más quien menos vive, donde es muy fácil salvar distancias que son relativamente cortas o ¿no? Según cómo se vea, con un medio de transporte, ya sea una moto, ya sea un coche, ya sea metro o ya sea un patinete eléctrico, ¿no? Y esto va muy relacionado con el segundo punto, que es el gran desarrollo tecnológico que en los últimos años ha hecho un boom tan grande, ¿no? Que permite, en primer lugar, pues mantener, ¿no? Toda esta red de transporte y al final abaratar los costes, porque hoy, quien más quien menos, cualquiera se puede permitir un coche modesto, ya sea de primera o de segunda mano, de manera que es muy fácil no hacer deporte y no tan siquiera caminar, ¿no? Entonces este desenvolupamiento tecnológico también ha cambiado nuestros hábitos del día a día, ¿no? Pues si antes salía a jugar con los amigos en el parque, hoy en día los niños están pues con el móvil, con los videojuegos, ¿no? Y con otras formas de diversión, con todas estas plataformas digitales que nos dan mucho entretenimiento y que nos quitan y que nos restan tiempo, ¿no? de disfrutar al aire libre, disfrutar en la montaña, disfrutar en cualquier otro lado, ¿no? Entonces esta falta de ejercicio físico se agrava en los pacientes que sufren epilepsia, ¿no? Sí que es verdad, y todo hay que decirlo, que esto en gran parte es por la gran desinformación que ha habido, ¿no? A lo largo de la historia sobre las recomendaciones que debían ser dadas, ¿no? Y sobre cuál era el papel de una persona que sufriese epilepsia, ya no en el deporte, sino en cualquier actividad o en cualquier momento del día que supusiera para ellos un esfuerzo físico, ¿no? Y en general todas estas medidas han sido siempre muy cautelosas y muy restrictivas, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay estudios que demuestran, bueno, que afirman que después de hacer el estudio, que uno de los motivos principales, independientemente, ¿no? de estas recomendaciones tan cautelosas, es el miedo que se ha tenido por parte de los pacientes, ¿no? De desencadenar una crisis, de ir si hago deporte y me provoca una crisis sin motivo alguno. Sí que es verdad que estas recomendaciones han cambiado mucho, ¿no? Durante este tiempo. Los profesionales sanitarios han cambiado su discurso, se han actualizado y son muchos ya, ¿no? Los pacientes que han visto que esto no es así. Pero sí que es verdad que los estudios siguen afirmando que hoy en día hay un índice menor de actividad física dentro del colectivo de personas que sufren de epilepsia. Y repito, esto tiene mucho más que ver y quiero que quede claro porque es muy importante, tiene más que ver con una estigmatización de la enfermedad, con un miedo o con incluso una vergüenza de sufrir una crisis en público que de una limitación que pueda traer la propia enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poquito ya a los beneficios. Perdona que te interrumpa, esto creo que es un punto muy importante. Por eso antes decía que si teníamos una crisis no pasa nada. Claro. Esto a veces es fácil de decir y difícil de hacer. Pero te apoyo en lo que estabas diciendo, porque también la parte social, si tus compañeros de deporte, que no tienen por qué tener epilepsia, saben que tú puedes tener una crisis en cualquier momento, tampoco no pasa nada. En principio son tus amigos y es tu equipo. Por eso también la parte social que antes he nombrado, tu equipo te apoya. Y para los que tenemos la epilepsia, esta enfermedad, a mí me ha ayudado mucho el apoyo
de mi equipo. Y cuando yo he tenido una temporada más mala o algo así, el apoyo que recibes es muy importante y no pasa nada. Tenemos la crisis que se controla y ya está. Eso es, hay que normalizarlo, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a eso que estábamos hablando, ¿no? De todos los beneficios que tiene el deporte, hemos dividido la charla un poquito en los beneficios emocionales y en los beneficios físicos, ¿no? Entonces, empezando con los beneficios emocionales, evidentemente, bueno, lo he dicho, el deporte no trabaja solo, ¿no? Sobre nuestro físico, sobre lo bien o lo mal que me veo, sobre lo delgado, delgada o lo fuerte que estoy, sino que dentro de nuestra salud mental también juega un papel fundamental, ¿no? Aquí en la pantalla veis un montón de beneficios, he puesto solo unos cuantos y realmente hay muchísimos más, ¿no? Por lo que hablábamos, desde un cambio en la autopercepción que podemos tener y de la autopercepción que podemos tener en la enfermedad, ¿no? Si vemos que conseguimos superarnos día a día y practicar deporte pese a sufrir o padecer crisis epilépticas, aumenta nuestro bienestar mental, alivia la tensión, disminuye el estrés y lo que es muy importante, aumenta nuestra red de contactos sociales, ¿no? Salimos un poquito de nuestra zona de confort, de nuestra burbuja y ampliamos y se da a conocer algo tan simple que es como una crisis, que bueno, pues que es lo que decimos, se tiene que normalizar y si da una crisis en público no pasa nada y al final las amistades y todo ese círculo social pues también se va concienciando, ¿no? sobre, bueno, pues sobre las situaciones que se tienen que vivir hoy en día, ¿no? Entonces, pasando un poquito más, me gusta recalcar y me gusta incidir sobre estos beneficios emocionales porque se ha visto que los trastornos emocionales son muy prevalentes dentro de las personas que sufren de epilepsia, ¿vale? Se ha visto que hasta un 75% de los pacientes o de los sujetos a lo largo de su vida sufren de algún tipo de alteración emocional, algún tipo de depresión, de ansiedad, ¿no? Entonces, estas dos, la depresión y la ansiedad, son las más prevalentes. Entonces, en diferentes estudios, en función de los baremos que se cogieran, se pudo ver que entre un 10 y un 25% de la población que sufría ataques o crisis epilépticas, en algún momento sufrían depresión o ansiedad. Realmente es un porcentaje muy alto, porque al final la incidencia de la epilepsia en nuestra sociedad también es muy alta. Entonces, estamos hablando de un gran número de personas. Entonces, para resumir un poquito, en los últimos años se ha estudiado mucho, ¿no? el trabajo que tiene el ejercicio físico en nuestra salud mental. Y se ha estudiado mucho este trabajo físico, la salud mental y de las personas que sufren crisis epilépticas, ¿no? Dando, y es así, muy buenos resultados, ¿no? Se llegó a ver que todas las personas que padecían epilepsia eran menos propensos a sufrir depresión o ansiedad, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser conscientes que al final tenemos en nuestra mano una herramienta muy potente, una herramienta muy poderosa, muy barata y muy eficiente que nos permite mejorar la calidad de vida, nos permite mejorar nuestro estado de salud y nos permite descender nuestros niveles de estrés, ¿vale? Entonces, realmente esto es un repaso muy, muy, muy breve sobre todos los beneficios emocionales. Seguro que hay cualquier otro profesional, ¿no? Que sea psicólogo, que podría explayarse muchísimo más. Entonces, por eso me quiero centrar un poquito en el por qué sí se puede realizar deporte sufriendo epilepsia, ¿no? O sea, vamos a desmentir un poquito este mito tan controvertido y que ha sido tan debatido dentro del mundo médico los últimos 2-3 décadas, ¿vale? Realmente son muchos años. Entonces, bueno, imagino que esto nos lo han bombardeado a todos. ¿Por qué debemos hacer deporte a nivel físico? Prevención contra las alteraciones crónicas, ¿no? Eso que hemos dicho al principio. Cada vez sufrimos más patología crónica y cada vez la sufrimos desde antes, ¿no? Con menor edad. Pues desde cardiopatías, desde hiperlipidemias, diabetes, se ha reaccionado la falta de deporte con ciertos tipos de cáncer. Pero bueno, realmente estas enfermedades que veis aquí, o sea, esto nos lo han bombardeado, al menos a mí yo, desde que tengo uso de razón. Entonces vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito más en el tema que nos atañe. Entonces, hace más de 2 décadas ya, Gotze, que fue un investigador, estudió el efecto que tenía el ejercicio físico sobre personas que sufrían crisis de epilepsia, centrándose
en los resultados que encontraban en el electroencefalograma y en los perfiles bioquímicos sanguíneos. Entonces, para simplificarlo un poco, cuando a alguien se le va a diagnosticar de si sufre o no crisis epilépticas, se realiza entre otras pruebas, ¿no? Este electroencefalograma que mide las descargas, un tipo de descargas. Entonces, lograron demostrar que ni durante el ejercicio, ¿no? En el ejercicio utilizaron un tapiz rodante, una cinta de correr, que ni durante el ejercicio ni después de este ejercicio había un aumento de este tipo de convulsiones. De estos estudios se extrajo una conclusión muy importante. Este estudio no es el que veis en pantalla, este estudio es incluso anterior, es del año, si no me equivoco, del año 82. Se extrajo la conclusión de que practicar deporte aumentaba el umbral convulsivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si antes necesitamos sobre 5 o un 2 para desencadenar una crisis, ya fuera convulsiva o no, una crisis epiléptica, con el deporte y con la práctica constante se lograba que este umbral aumentara, ¿no? De manera que era más difícil sufrir una crisis. Entonces, ya más allá de todo eso, los investigadores han seguido investigando. Entonces, este estudio que es en pantallas de los años 90, entonces, donde se evaluó a través de un programa físico supervisado por profesionales el efecto que tenía el ejercicio físico sobre personas que sufrían crisis epilépticas. En este en particular, es lo que he dicho, eran 4 semanas y se vio que no aumentaba la frecuencia de crisis. En el siguiente que he referenciado, creo que se lo he puesto en par, si no me equivoco, es más posterior, es de los años 2000, si no me equivoco, ya sigue siendo ya un tanto antiguo, pero bueno, hacía 20 años que se sabe que es bueno, que durante 12 semanas no hubo un aumento de las crisis, y no solo eso, sino que aumentó, ¿no?, de manera objetiva la calidad de vida de los sujetos, que eso es muy importante. Al final, si en parámetros de salud tenemos que intentar mejorar la calidad de vida siempre que sea, evidentemente siempre que sea posible, y saber que con el ejercicio físico se mejora, claro, eso realmente ya fue una afirmación en su día muy importante. Realmente hay muchísimos más estudios. Recuerdo uno que era del año 90-2000, que se estudió esto mismo, todos estos ejercicios con tapiz rodante, con cinta de correr de manera aeróbica en mujeres que sufrían de epilepsia incontrolable. También se vio una vez más que no solo no aumentaban las crisis convulsivas que tenían, sino que además disminuían la intensidad de estas, ¿no? Realmente son afirmaciones muy importantes para el mundo de las personas con epilepsia. Más allá de eso, también se ha estudiado de forma anaeróbica cómo afecta, ¿no?, cómo afecta el ejercicio intenso, y una vez más las consecuencias, las conclusiones eran siempre las mismas: no se aumentan las crisis, y lo que más importante aún, no aumenta tampoco la intensidad de estas, ¿no? Entonces, al final, todos estos estudios que han sido posterior a Gotze, que hemos dicho que era del año 80 más o menos, hace ya 40 años, todos los estudios posteriores no hacen más que avalar esa conclusión que hace tantos años que sabemos, que es muy importante, que el ejercicio físico no induce a sufrir ninguna crisis epiléptica, lo que no significa en ningún momento que durante la práctica del ejercicio no pueda ocurrir esa crisis, pero igual que podría ocurrir en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Simplemente, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ya para terminar, creo que es muy importante, ¿no? Bueno, estas las conclusiones que estaba comentando antes, ¿no? Aumento de la calidad de vida. Entonces, los datos clínicos, ¿no?, que podemos obtener de todos estos artículos, de toda esta bibliografía, creo que desde el ámbito sanitario deben aplicarse en el tratamiento de epilepsia. Deben ser, todos los sanitarios debemos ser conocedores y debemos estar actualizados. Entonces, sí que es verdad que hay un punto muy importante que aún no he comentado, que es, vale, sabemos que el ejercicio físico no provoca, ¿no?, crisis epilépticas, pero ¿por qué las provoca? ¿Qué pasa ahí dentro del cerebro para provocar este efecto neuroprotector, ¿no?, esta protección contra las crisis, ya que disminuye la intensidad de estas? ¿Qué pasa? ¿No? Y esto sí que es verdad que, voy a ser sincera, tampoco se sabe del todo. La información que se tiene actualmente viene sacada de estudios hechos con animales, de manera que aún son cosas
como muy preliminares. Sí que de momento se está hablando de las betaendorfinas, que si no me equivoco son como el analgésico por excelencia del cuerpo, ¿no? Un analgésico perfecto que tenemos en nuestro organismo. Se habla de la paroalbúmina, que es otro tipo de neurotransmisor que se encuentra con mayor concentración en las neuronas dañadas, pero aún así no hay una explicación clara. Evidentemente los estudios siguen, la investigación sigue cada vez con más fuerza, cada vez con más tecnología y cada vez con más ganas de saber qué pasa en ese cerebro, por qué el deporte es neuroprotector. Pero bueno, aún así, creo que lo que tenemos que quedarnos es que viendo esta bibliografía, y repito, yo aquí os he citado 2 artículos de memoria, 2 en el PowerPoint, realmente hay infinitos. O sea, yo puedo tener perfectamente 30 artículos que avalan las mismas conclusiones, ¿no? Tenemos que quedarnos con que el deporte es beneficioso para la población general y para la población que sufre de epilepsia, ¿no? Y es por eso que a lo largo del tiempo asociaciones tan importantes como la Epilepsy Foundation, que viene de América, como la Asociación Americana del Deporte, justifican el uso del deporte, haciendo mucho hincapié en los beneficios que tiene, en los beneficios que aporta a la persona, más allá del verse más guapo, menos guapo, más delgado, menos delgado, pues hace mucho hincapié en los beneficios que tiene frente a los riesgos inherentes, ¿no? de padecer una crisis en la práctica deportiva, como podría pasar en cualquier otro momento del día a día, ¿no? Emma, entonces, perdona que te interrumpa. Yo antes de empezar a hacer deporte, ¿sí? había recién empezado, noté que me iba muy bien y dije, no sé si esto es psicológico mío o realmente funciona. Y hablé Claro. con mi neuróloga, a mí me llevan en un hospital de Barcelona, que es Bellvitge Hospital, Sí, y me dijo que sí, que no es que podamos, que debemos practicar deporte, y aparte que todos los beneficios que nos trae para la epilepsia, que es muy bueno estos movimientos, es muy bueno liberar las tensiones, liberar estrés. Cuando nosotros tenemos una crisis hay mucho estrés, hay mucha energía por la cabeza, pues entonces es el momento del deporte, liberas mucho de esto y entonces esto nos beneficia muchísimo. Ni que parezca que son mitos también, si haces deporte va bien para todo. No, en nuestro caso está demostrado con todos los estudios que has dicho, y hablando ya directamente en mi caso con mi neuróloga, me lo recomendó. Porque yo noté los beneficios, los noté muy rápido. Claro, eso es lo que he dicho. O sea, el paradigma actual sí que es verdad que a lo mejor depende mucho, ¿no? de dónde somos, pero es lo que he dicho. Debemos educar a la sociedad, debemos cambiar, ¿no? esta estigmatización que hay de la enfermedad, bueno, o de las crisis, de que si pasa una crisis, o sea, parece como que, claro, a todo el mundo le da mucho respeto, ¿no? La idea que tenemos es de esa crisis convulsiva muy fuerte, muy impactante, ¿no? Para todos los que lo vemos desde fuera, cuando más allá de eso, en la epilepsia hay muchos tipos de crisis y no todas son convulsivas, ¿no? O sea, entonces, a través de la educación y sobre todo desde el ámbito sanitario, que tenemos un papel educativo muy fuerte, debemos explicar, debemos comprender y debemos, en la medida de lo posible, educar a todos nuestros pacientes, ¿no? para aumentar esta práctica deportiva, porque es lo que he dicho, al final tenemos que tener muy claro que si queremos rebatir el primer artículo citado, si queremos tener una esperanza mayor y una mejor calidad de vida que nuestros padres, debemos tener unos hábitos de vida saludables, ¿no? Entonces, dentro de estos hábitos de vida entra el deporte. O sea, practicar deporte es en sí un hábito saludable de vida, más allá de lo que se diga, ¿no? de que son un tópico, ¿no? Pero el estilo de vida saludable, el ejercicio debe ser básico en nuestras vidas. Más allá de cómo vayas a verte físicamente, o más allá de si vas a adelgazar, o si vas a ganar músculo, o si de objetivo personal, ¿no? Debemos cuidarnos, porque si no, bueno, ya nos lo avisaron hace 15 años que la cosa pues pinta mal. Si seguimos así, con la comida basura, si seguimos así, sin practicar deporte, si seguimos así, utilizando los medios de transporte motorizados para absolutamente todo, nuestra vida no solo que va a ser peor, sino que va a ser más corta que la de nuestros padres.
Entonces, bueno, esto ha sido un poquito la review que quiero hacer de toda la información existente. Lo he intentado concentrar todo para que no se haga muy pesado. Entonces imagino que ahora viene la parte un poquito más interesante, ¿no? Que es, vale, sabemos que podemos hacer deporte, ¿no? Pero ¿qué deporte podemos practicar? ¿Cómo lo debemos practicar, ¿no? Entonces aquí es donde entra Carlos, que os explicará con más detalle todo esto. ¿Vale? Entonces, si te parece... Muchas gracias, Gemma. Buenas. Nada. Bueno, ahora vamos a explicar un poco, veréis que que la gente que tiene crisis epilépticas y la gente que tiene epilepsias puede realizar muchísimos deportes. Ahora veremos, los iremos nombrando cada deporte, veremos qué hay que tener en cuenta, qué no hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero... Uy, esto no va. Ah, sí, mira, no. Aquí tienes que darle. Ya está. Ahí, eso es. Se han pasado muchos. Vale. Ahora. Vamos a empezar primero con los que están contraindicados, ¿vale? El boxeo, el kickboxing, todo eso está contraindicado porque son deportes de contacto, que claro, nos van a dar golpes por todos lados en la cabeza y está contraindicado los golpes por el tema de porque puede haber más fácilmente algún tipo de convulsión, alguna crisis, ¿vale? Luego el puenting, el paracaidismo, el alpinismo en solitario, se puede hacer en grupo, pero nunca solo, por si te da una crisis, que no te cojas solo en la montaña, y si eres una persona que tienes un control que hace un año que no te da crisis, si quieres ir al campo, pues llévate una pulsera o llévate un GPS para que si pasa cualquier cosa te puedan localizar. Puede estar siempre, bueno, que te pueda localizar, ¿vale? Luego el buceo con bombona. El buceo con bombona, claro, cuando bajamos a hacer buceo hay mucho más nitrógeno en sangre y entonces menos oxígeno y es más fácil que podamos tener alguna crisis, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que con esto una persona que padece epilepsia no puede hacer buceo? No. Hay estudios que se dicen que si hay persona que lleva más de 5 años sin tener ninguna crisis, que no está tomando medicación, pues se puede, siempre siendo acompañado, se puede intentar hacer buceo a ver cómo reaccionan, ¿vale? O sea, no está totalmente contraindicado, pero bueno, no es una de las cosas que se tendría que hacer, ¿vale? Y cualquier deporte de riesgo de colisión. Vamos a ver, ¿qué más hay? Has dicho una cosa muy interesante, Carlos, que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. Llevar el GPS, si tienes que ir a algún sitio, aunque estés acompañado, a lo mejor te puedes, al momento de tener la crisis, puedes tener una desorientación, puedes estar en un sitio que para ti era normal ir, pero el momento antes o después de la crisis, estar totalmente desorientado y no saber dónde estás. Tener el GPS encendido, tendríamos que siempre acompañados, pues si vas solo, para poder avisar a alguien, decir que me vengan a buscar, esto es muy importante en cualquier tipo de deporte y en cualquier momento. Es una facilidad y una tranquilidad tanto para el cuidador y la familia como para uno mismo. Es decir, si tengo una crisis, no pasa nada, me van a localizar y saben dónde estoy en todo momento. Esto es muy importante. Y también existen unas pulseras donde mediante un código de barras o un código QR tienen todo tu historial médico y la medicación y si necesitas medicación de rescate. Esto también las recomiendo para cuando uno vaya a hacer un deporte o esté solo, que él no pueda después explicar de viva voz, porque en ese momento está desorientado, porque la crisis está durando más de lo normal, si necesita o no medicación de rescate. Tú haces una foto con tu móvil a ese código de barras y allí pone, pues, personas de contacto, te pone todo. Esto es muy importante y aprovechemos las nuevas tecnologías que en este caso nos pueden ayudar. Vale. Luego también tenemos el tema de los deportes de riesgo de caída, que la gente piensa, hostia, no voy a poder nunca escalar, no voy a poder montar a caballo, no puedo trepar una cuerda, No, o sea, si tenemos unas medidas de protección adecuadas, se pueden realizar muchas cosas. Sí que te dicen que si quieres trepar una cuerda, vayas bien cogido y más de 5 metros no los hagas, por si te caes que puedes tener un golpe muy fuerte en la cabeza, puedes romperte algo, entonces se procura no hacer. Luego la escala con sujeción no hay problema. La gimnasia deportiva, siempre que sea en suelo, no hay ningún problema. Lo que no puedes hacer es en barras, anillas, paralelas, por el tema de que es más fácil poderte caer y darte un golpe. Sobre todo, lo que evitan sobre todo es intentar que no nos demos golpes en la cabeza y no nos rompamos nada si tenemos una crisis. Montar a caballo, siempre todo esto que estamos diciendo, si te pones casco,
no hay ningún problema de realizarlo, ¿vale? Luego, vamos a ver. ¿Vale? Deportes de contacto. Podemos jugar a fútbol, podemos jugar a baloncesto, podemos jugar a balonmano. Está muy bien hacer deportes de equipo, por el tema de que así nos socializamos con otra gente. No hacer deportes individuales, porque si no al final el niño que pasa... Hablo de niños porque normalmente son los que empiezan a hacer deporte y bueno, voy a jugar a tenis, que así juego solo y no solicito con nadie, si me pasa algo no se me ve, entonces no hay problema, se puede jugar deportes de equipo, siempre y cuando hay que tener, sobre todo los compañeros de alrededor, que ellos sepan qué te puede pasar, que no pasa nada, cómo tienen que actuar ante una crisis, ¿vale? Porque la gente se asusta, no sabe cómo actuar, entonces saber cómo se tiene que actuar, el entrenador, hablarlo con él y explicarle cuál es tu problema, bueno, que te pueda dar una crisis y que sepa reaccionar también el entrenador. Dentro de los deportes de contacto, pues claro, artes marciales, rugby, fútbol americano, hay mucho contacto físico, pues sí que están contraindicados. Que se puede jugar en la liga de fútbol americano, hay algunos estudios que han dejado jugar a gente a fútbol americano y no han tenido ningún problema, ¿vale? Vale, los deportes de motor. Los deportes de motor están contraindicados, ¿vale? Tanto de coche como moto acuática. ¿Por qué? Porque aparte de ponerte en peligro tú y poder tener un accidente si te da una crisis, puedes perjudicar a la gente que haya por alrededor, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que una persona que tiene crisis o que tiene epilepsia no podrá conducir nunca en su vida? Tampoco es así, ¿vale? O sea, si tú quieres conducir un coche, llevas un año que no tienes ninguna crisis, no tomas medicación y el médico lo ve que es conveniente, puedes sacarte el carnet de conducir tranquilamente y conducir, ¿vale? Si en caso te quieres dedicar al tema de llevar camiones, llevar autobuses, pues esto ya cambia un poquito y entonces en vez de un año tiene que ser 10 años sin tener ninguna crisis y 10 años sin estar tomando la medicación, o sea, tenerlo muy controlado. Entonces sí que podrías también dedicarte al mundo del motor en el sentido de conducir un autobús, conducir un camión, ¿vale? Pero bueno, es un poquito más complicado. Tema que hablabas tú antes de la natación. Los deportes de agua se pueden hacer tranquilamente, ¿vale? Sobre todo la natación, como hablas tú. Lo mismo que con lo del tema de conducir. Si hace un año que no tienes una crisis o no estás tomando medicación, la puedes hacer tranquilamente en solitario, avisas al socorrista de que te vas a meter, que eres epiléptico y que, bueno, que nunca te dan crisis, pero que por si acaso que esté atento, ¿vale? Si en caso de que puedas tener crisis o vayas solo, pues entonces o vas con alguien acompañado para que te controle o se tiene que decir al socorrista que esté muy atento porque estás nadando y puede pasar. Vale, hay estudios que dicen que una persona con epilepsia y una persona que no la tiene, solo hay un 4% de diferencia en que se puedan padecer un accidente dentro del agua, un ahogamiento. O sea, es un rango muy bajo, un porcentaje muy bajo o sea, quiere decir que se puede hacer natación sin ningún tipo de problema. Se puede nadar, se puede hacer muchas cosas. Tema de kayak, se puede hacer kayak. Siempre se intenta de que el kayak sea antivuelco, ¿vale? Por si el caso te da una crisis, para que no vuelques, y con chaleco salvavidas. Siempre con chaleco salvavidas, por si caes al agua, que no haya ningún problema y que puedas tener una flotabilidad, ¿vale? Esquí acuático, igual. Puedes hacer esquí acuático con tu chaleco salvavidas y sin ningún problema. La pesca se recomienda que sea acompañado, ¿vale? Y con tu chaleco para poder pescar, y tampoco hay ningún problema de poder hacer pesca, navegación, windsurf. Es que se puede hacer casi cualquier tipo de deporte, ¿vale? En estos momentos, paddle surf, que está tan de moda, al menos aquí, los conozco porque hicimos hace poco con un grupo de chicos y chicas con epilepsia. Hay un grupo que se llama Superando, que justamente te enseñan a hacer paddle surf y ellos tratan con todo tipo de minusvalía y entonces una en nuestro caso fue la epilepsia y vamos, hicimos todos paddle surf, o sea que dentro del agua, si estás acompañado, aquí era monitor por chico, y entonces no hay ningún problema y se pudo trabajar en la playa y estuvimos pasando unos momentos súper divertidos, súper motivadores. Pero sobre todo con chaleco. Pero sobre todo con el chaleco, medida de protección, por el tema de que pues, si pasa cualquier cosa,
¿vale? Y sobre todo lo que hemos dicho, avisar a la persona que está allí que puede pasar para que, sobre todo, más que nada, que te mantenga la cabeza fuera del agua, para que no tengas ningún problema. Y si llevas el chaleco, la flotabilidad ayuda, si solo tienes que mantener la cabeza fuera del agua y no tiene que haber ningún problema, ¿vale? Luego vamos a hablar de los deportes más recomendados para el tema de la gente que padece epilepsia. Por ejemplo, andar, footing, el trekking, aeróbic, tenis, pádel, como hemos dicho, béisbol con pelota blanda, porque la pelota blanda evitamos también el tema de que nos puedan dar un golpe, golf, chikung, todo esto, ¿qué hace? Claro, nos ayuda a movernos, porque es muy importante hacer deporte. Se dice que lo ideal es hacer como mínimo 45 minutos diarios, descansando 2 días a la semana, ¿vale? Esto hace que baje todo el tema de poder padecer convulsiones, ¿vale? El tema del tai chi, el chikung, el yoga, el pilates, trabajamos flexibilidad, trabajamos el control, trabajamos el tema de control de estrés, coordinación. Es súper importante para poder evitar y controlar esas crisis que podamos padecer, ¿vale? Me falta una. Aquí, vale. Las normas básicas para hacer deporte, ¿vale? Hay que evitar la fatiga extrema, ¿vale? Cuanto más cansado y más... Por eso decimos antes se comentaba que es mejor hacer un ejercicio aeróbico que no anaeróbico. Un ejercicio aeróbico es más moderado, anaeróbico es que le metes mucha intensidad en muy poco tiempo y aeróbico es de más largo tiempo y entonces por eso la fatiga extrema puede provocar algún tipo de convulsión, ¿vale? Si vamos corriendo y nos notamos súper cansados que no podemos con nuestra vida, pues mejor parar y dejarlo ahí, ¿vale? Antes de hacer deporte es recomendable dormir 8 horas esa noche, ¿vale? Para el tema de estar descansado, para estar despejado, para poder realizar bien el deporte. Hay que tomar la medicación, siempre y cuando no te la quite el médico. Que hay gente que piensa que si toma deporte, no voy a tomar la medicación porque me siento mejor. No, y nada de alcohol. Sí que hay que decir que el deporte no hace que cambie el tema de medicación, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor eres una persona muy sedentaria, has cogido mucho peso y al hacer deporte pierdes 20 kilos. Pues hay que hablar con el neurólogo porque a lo mejor la cantidad de medicamento que te dan, a lo mejor hay que cambiarla, depende del medicamento que estés tomando, ¿vale? Porque has cambiado el peso, entonces ahí sí que puedes que influye, pero el tema de hacer deporte no cambia para nada el metabolismo del medicamento, ¿vale? Lo asimilamos igual y todo igual, ¿vale? Hay que mantenerse hidratado. ¿Qué quiere decir? Hay que tomar tanto agua antes como durante como después del ejercicio, para que no nos bajen los electrolitos, para que nuestro cuerpo, la calor que genera, nosotros la podemos controlar, porque si no al final sudamos, nos deshidratamos, no nos interesa, ¿vale? Si hay fiebre, no se puede hacer deporte. ¿Por qué? Porque ya tenemos una temperatura alta, ¿vale? Luego evitar, como hemos puesto aquí, ambientes calurosos, el sobreentrenamiento, usar la protección como hemos hablado, y lo que hemos hablado antes de usar las pulseras, ¿vale? El tema tanto de lo de, como decías tú, de los códigos QR para saber la medicación que tomas, como para localización, como, ya digo, como los smartwatch ahora que tiene GPS, ¿vale? Luego, a lo mejor habrá gente que dice, ostras, a mí en todo este tipo de deporte me gusta, a mí me gusta, yo qué sé, a mí me gusta ir al gimnasio, hacer pesas, cómo lo hago, cómo no lo hago, ¿vale? Entonces, siempre que se hace un ejercicio físico, por ejemplo, hacer pesas, siempre se tiene que empezar desde el músculo más grande a músculo más pequeño, ¿vale? O sea, si quiero trabajar pecho, bíceps y tríceps, pues empiezo siempre por el músculo grande, que sería pecho, y luego vamos haciendo bíceps y tríceps, ¿vale? Siempre empezando siempre con muy poquito peso y muchas repeticiones. Por el tema que hemos hablado, que es mejor el ejercicio aeróbico que no en el anaeróbico, para este caso, ¿vale? Y bueno, y no sé si... Muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas, si os parece bien, y las vamos resolviendo. Decir a la gente que nos ha enviado preguntas que si queda algo por responder, no se preocupen, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque les preguntaremos a los profesionales las preguntas que han quedado pendientes para que nos las respondan, y nosotros iremos respondiendo tanto de esta charla como de toda esta semana. Y gracias por participar en esta semana que estamos dedicando a la epilepsia, a normalizar, que es la palabra
que nos encanta y que tenemos que hacer entre todos, que no escondernos, que era una enfermedad que normalmente se escondía y nos quedábamos en casa, pues no, a salir, a normalizar, a explicarla, como yo digo, entre comillas, a culturizar, ¿vale? A ver, una pregunta. Cuando se tiene epilepsia refractaria, ¿qué deporte es más aconsejable? ¿Podría generar más crisis? Bueno, hemos dicho que con deporte no hace más crisis, pero ¿cuál es el deporte más aconsejable? Claro, piensa que son gente que no tiene las crisis controladas, que la medicación, bueno, no le hace tanto efecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal son deportes que sean muy suaves, por ejemplo, ir a caminar, pero claro, si te da muchas crisis, pues lo que te digo, pues si vas a ir con alguien acompañado, ponerte, por si acaso depende vas a ir a la montaña o lo que sea, te pones un casco por si te vas a caer o cualquier cosa. Puedes hacer cualquier ejercicio como pilates, puedes hacer yoga, puedes hacer, bueno, ya digo, gimnasia suave, pero puede hacer deporte, ¿vale? Y al final yo creo que lo importante a la hora de practicar deporte no es tanto qué deporte practiques, porque no se ha visto que un deporte sea más efectivo que otro, sino conseguir esa adherencia, ¿no? Que sea un deporte al cual el niño o niña, ¿no? Porque si no me equivoco, la refractaria da sobre todo en niños, que sea un deporte que disfrute, que sea un deporte que le guste y que pueda practicar con total seguridad. Porque no todos los niños que practiquen pádel les va a ir bien. Habrá unos que sí, habrá otros que no. Lo importante es que lo disfrute y que consiga esa adherencia, que quiera ir, ¿no? Que no sea una obligación, que no lo vaya a dejar, porque si lo va a dejar, pues ya, pues para qué empezar ya. Yo creo que esto que acabas de decir también es muy importante, porque aparte de que el deporte, lo que decía yo al principio también, y ellos han dicho que para todo el mundo es bueno y ser sedentario para todo el mundo es malo, lo que conseguimos mediante el deporte es estar felices, estar contentos, socializarnos, es todo lo que lleva al lado, a mi manera de ver, y para eso se creó el CIOPUC también, es darnos a conocer, visualizarnos y todo lo que envuelve y todo lo que rodea el deporte. Que por eso yo decía, lo importante no es ganar. Y menos, por ejemplo, yo a mi edad, a los 50 años, ya no voy a quedar primero en una carrera. Pero es lo que menos me importa, quedar primero en una carrera. Es hacerla, es estar todo ese rato con la gente, es quedar, es entrenar, es salir, es todo. No voy a quedar primero, o ni que pudiera, a lo mejor no me interesa quedar primero. Me interesa todo lo que envuelve al lado, que esto es lo que tenemos, pienso que transmitir, o nosotros lo que nos interesaba transmitir claro, todo lo que lleva al lado del deporte. Entonces, y que cada uno haga su 100%, que no se quede en un 10%. Mi 100% es distinto que el de Carlos, que es distinto que el de Gemma, y que es distinto que el de todos nosotros aquí. Pero yo sabré cuál es, y por mi tipo de crisis y mis tipos de eso, por ejemplo, yo no puedo ir sobre ruedas, a mí me lo han prohibido, bueno, pero puedo andar, puedo correr, puedo hacer otras historias que no es ir sobre ruedas. No puedo ir en bicicleta, pues mala suerte, no pasa nada. Yo creo que esto es lo interesante también. Siguiendo con las crisis refractarias, aquí nos preguntan si cuando va asociada a una hemiparesia, que le resulta hacer diferentes tipos de ejercicios. No se escucha bien. Sí, ¿podrías repetir la pregunta? pregunta? No te escuchamos bien, se corta. Hemiparesia, con la crisis epiléptica refractaria. ¿Qué tipo, como no puede hacer según qué tipo de ejercicios, qué le recomendamos? Ostras, yo te diría, claro, o sea, yo creo que nos encantaría poder dar recomendaciones tan generales que incluyeran casos tan concretos. Yo te diría que sin poder valorar, ¿no?, a esa persona, yo no te puedo decir que, claro, qué ejercicio puedo hacer o qué puedo no. Una hemiparesia, en principio, imagino pues que la mitad del cuerpo pues tendrá una limitación en la movilidad. Entonces, claro, pues ejercicios como el senderismo o como el caminar, pues imagino que tendrá pues más dificultades. Sí que es verdad que los ejercicios en piscina, guiados, ¿no?, por monitores especializados y por monitores formados en terapia acuática, pueden ser muy beneficiosos. Si hay una hemiparesia, podríamos suponer que hay una espasticidad asociada.
Claro, pero todo esto son suposiciones. Yo no puedo dar una recomendación concreta con un título, ¿no? Que sería el diagnóstico, porque al final, pese a que el diagnóstico puede ser parecido en 4 personas, al final aquí en clínica lo vemos todos los días. Por ejemplo, yo tengo 3 pacientes que han sufrido un ictus y son 3 totalmente distintos. Entonces, así a recomendaciones generales, pues bueno, pues sí que es verdad que una terapia acuática ayuda a esa movilidad, ¿no? Porque sobre todo cuando el agua está caliente, si hay una deparesia y hubiese una hipotética espasticidad, esa espasticidad, ese hipertono, ¿no?, de la musculatura disminuye y se encuentran más libres. Diría que, claro, es que es muy complicado, es decir, sin conocer a la persona, ¿no? Sin saber... Lo que decíamos ahora, ¿no? Hacer nuestro 100%. A lo mejor esto es hacer una movilidad en el agua, cogerle a un compañero o un cuidador o alguien, claro. Si es muy espástico, pues que le vaya moviendo los brazos poco a poco. Su 100%, a lo mejor es una espasticidad tan alta que solo podrá mover casi 1 centímetro y otro podrá mover casi todo el brazo. Claro, pero todo esto es hipotético, porque a lo mejor esta persona que ha hecho la pregunta ni tan siquiera tiene espasticidad y estamos aquí suponiendo cosas que no... Entonces, claro, es difícil, ¿no? Sin conocer a personas, sin conocer la limitación exacta que tiene, recomendando. Entonces, una vez más, en función, ¿no?, de la dependencia que sufra esa persona, lo que disfrute, con lo que vea que es feliz, con lo que vea que se lo pasa bien, ¿no? No obligarla a hacer terapia acuática si le tiene fobia al agua y cada vez que se pone a esa persona en el agua se vuelve rígida. Pues no. Y la temperatura, que también es muy importante del agua, porque a lo mejor si está muy espástico y el agua está muy fría tampoco le va, no le va bien. No, la temperatura tiene que ser caliente. La temperatura ideal, en estudios han dicho que son 36 grados para poder hacer una buena movilización en el agua. Sí. Pues a lo mejor se tendría que ir, yo qué sé, si vive aquí en Tarragona, pues a lo mejor tiene que ir al Estival Park, por decirte, que tienen aguas calientes para poderse mover mejor. Eso es. Pues claro, te iba a decir, en el caso yo cuando tengo la gente de parálisis cerebral, vamos a un spa, porque siempre el agua es más caliente que una piscina. La gente que después va a nadar en una piscina de un gimnasio o una piscina así, el agua tiene que estar más fría porque tú ya coges temperatura, lo que decíamos antes, al hacer el deporte. Entonces, si vas a un spa, normalmente el agua ya es más caliente y favorece lo de la espasticidad. Claro. Eso es. Vale, otra pregunta sería que hay una persona que jugaba al fútbol antes de estar diagnosticada con epilepsia. ¿Se le puede recomendar que puede seguir practicándolo, aunque sea un deporte de contacto? Sin problema, lo hemos dicho en la presentación, el fútbol se puede jugar tranquilamente, sin ningún problema, siempre y cuando, que hemos hablado, comentando a los compañeros que le puede pasar, que no pasa nada, si le pasa cómo tienen que actuar y diciéndose al entrenador. Pero es un deporte que se puede realizar sin ningún problema el fútbol. Yo también añadiría a lo mejor que nosotros aquí damos una vez más recomendaciones sin conocer el caso concreto y esa persona debería ir a su personal sanitario de referencia, pues ir a su neurólogo, ir a su fisioterapeuta o ir a alguien que conociera su caso, que conociera su medicación y que le pudiera aconsejar de manera individualizada. Claro, nosotros aquí damos recomendaciones generales sin caer en la particularidad de cada caso. Entonces sí, se recomienda, ¿no? Pero bueno, que lo comente con el personal de referencia, que es quien lo conoce realmente. Perfecto. Una pregunta que está muy adecuada por la época que estamos viviendo, que sería, en tiempo de pandemia, ¿qué ejercicios pueden hacer para ayudar a no tener tanto estrés por la cuarentena? Recordamos que aquí ya estamos saliendo ya no tenemos tan confinamiento, pero a lo mejor volvemos a entrar y hay países que están en confinamiento total, que nos están viendo, una pregunta de ellos. Y en mi caso, por ejemplo, los primeros días del confinamiento fueron bastante duros, por eso de no poder hacer ejercicio, los que estábamos acostumbrados a hacer mucho ejercicio. ¿Qué nos recomendáis? ¿Qué podíamos hacer? Bueno, para el tema del estrés y todo eso, como hemos dicho antes, el yoga, el qigong, el pilates, a lo mejor son deportes que la gente cree que son muy suaves, pero el pilates se puede llevar a un extremo más fuerte y de esto, y entonces ahí se trabaja lo que hemos hablado. Se trabaja respiración, se trabaja coordinación, se trabaja la relajación, se trabaja estiramientos, que es súper importante por el tema de la rigidez. Sobre todo en casa yo recomendaría eso, yoga, tai chi, qigong, pilates, cosas así muy tranquilas, pero que lo puede hacer cualquiera en casa. Porque en casa no todo el mundo tiene unas pesas para trabajar, una bicicleta para poder hacer, entonces se coge, hoy día que con YouTube y con las tecnologías
hay muchas cosas, se coge una clase de internet y se puede hacer tranquilamente. Es eso, depende también de lo que decíamos ahora, de la rigidez de tu cuerpo, depende de cada uno, pero con tu propio peso, que trabajando tú puedes hacer dominadas, puedes hacer flexiones, puedes hacer abdominales y adaptarte un poco. Pero lo que hablábamos también, estamos hablando de hacer deporte aeróbico, no anaeróbico. Si es una persona muy pesada y tiene que levantar su peso muy pesado, a lo mejor es contraproducente. Por el tema de que, ¿qué pasa? Que claro, estamos haciendo, yo he dicho, hacer deportes con muy poco peso, muchas repeticiones. Claro, si es una persona que está sobrepasada de peso, a lo mejor eso no lo puede hacer. Entonces, estamos pasando a un deporte anaeróbico. Entonces, a lo mejor es más perjudicial que beneficioso. Por eso comentaba temas de yoga, temas de estas que no tienes que trabajar con el peso. Vale. Otra pregunta. Tengo epilepsia generalizada y hace 7 años que no tengo crisis. Quiero hacer ejercicio, pero no me animo porque no he hecho nada en estos 7 años. ¿Qué ejercicios le recomendáis? ¿Por dónde puede empezar para animarse y empezar a practicar una movilidad y acabando a lo mejor haciendo un deporte o qué deporte? Yo pienso que lo mejor es intentar buscarse deporte con que se solicite, que vaya con gente. Por el tema de que al final nos animamos unos a otros a la hora de ir a algún tipo de clase o quedar para caminar con unos amigos y empezar con caminar poco a poco y mira, ostras, ahora me animo, estoy un poquito más animado y me apetece correr, o juntarte con un amigo, ir al gimnasio a hacer un poco de deporte, o ¿sabes? Pero al final adaptándolo a lo tuyo. Es como es como ahora cuando salimos del confinamiento que hablábamos. No podemos empezar de cero a tope, pues lo mismo, es empezar poco a poco, pues empezamos caminando, empezamos a ir al gimnasio, pues mira, aunque me dé vergüenza, voy a coger una pesita de 1 kilo, voy a trabajar con una pesita de 1 kilo. Es empezar muy poco a poco, sin prisa, si la gente, y aunque te sientas observado porque creas que te sientes observado, porque todo el mundo te mira, realmente eres uno más allá del gimnasio y no te están mirando, es tu percepción. Y yo sobre todo lo que digo es, cuando empiezas, si no tienes ganas, intenta buscar a alguien que esté como tú y que te anime y uno al otro animaros, pero lleva tanto tiempo sin tener una crisis que, bueno, tiene que hablar, como decía ella, hablar con su especialista, hablar con él de esto, pero puede hacer casi cualquier tipo de deporte, como habéis. Prácticamente cualquiera. Sí. No, y lo que habéis dicho de hacer actividad, lo que decíamos con gente, socializamos, unos tira al otro y vemos cierta normalidad. Lo que ha dicho también de que parece que todo el mundo nos mira, a menos mi experiencia al tener las crisis, es que parece que todo el mundo está mirando, que te están viendo que estás en una crisis y no, a lo mejor hay gente que está con sus cosas y ni se entera que acabas de tener una crisis. Esa persona no sabe que tú tienes epilepsia, ¿sabes? Esa persona no sabe que tú sufres epilepsia, o sea, no puede estar pensando, pendiente. a ver, este no está pendiente de eso, porque a lo mejor te mira, porque, ostras, están acostumbrados que a la hora que vas, son las 4, siempre son la misma gente, ostras, mira, llega uno nuevo, ¿este quién es? Y a lo mejor te está mirando solo porque eres la persona nueva de esa hora, y ya está, nada más. No porque llevamos una etiqueta. Ahí está. Pues. Vale, a ver si hay alguna preguntita más. Bueno, los beneficios del yoga, creo que es relajamiento, pero bueno, explicarlo un poquito vosotros. ¿Qué beneficios nos aporta la práctica de yoga? Bueno, el yoga sobre todo lo que nos hace es controlar los niveles de ansiedad y la tensión de la vida cotidiana. O sea, nos relaja y luego aparte se trabaja algo de, ya te digo, es que claro, beneficio del yoga. Han salido, hoy día está tan de moda el yoga, sí. Hace 5 o 6 años que se ha puesto tan de moda, que hay tantos tipos de yoga, que claro, ahora me dices, ¿qué beneficio? Claro, está el yoga aéreo, que te cuelgan de cuerdas, hay de telas, está el yoga, claro, hay tantos tipos de yoga, claro, el ideal sería el que te digo yo, sobre todo es para el tema de control de respiración, coordinación, también. A nivel de niveles de ansiedad, para el tema de controlar lo que serían las crisis o bajarlas lo máximo posible. Eso es. Pues muchísimas gracias por vuestra charla. Creo que todos hemos aprendido mucho, hasta yo he aprendido mucho. Y vamos, yo os animo a hacer deporte a todos. Y si os apetece, a los que empecéis a hacer deporte, explicarnos vuestro caso y con un pequeño vídeo, un texto y todo esto, pues desde SEO.tu también lo pondremos en nuestro Instagram
para visualizar aún más la epilepsia y para daros apoyo, daros motivos para seguir animándoos a hacer deporte y para que con vuestros testimonios lo que estemos haciendo es animar aún a la gente y que la gente siga trabajando y siga tirando así para adelante.